Ahí va. Bien. Entonces, lo que estuvieron viendo con Fede es más o menos cómo se modela la estructura de un grafo, ¿sí? Con los vértices y los arcos entre un vértice y otro, que pueden tener la semántica que ustedes le den de acuerdo al problema que estén modelando, ¿sí? Acá no lo usamos únicamente para almacenar información, sino que está modelando por ahí un problema con la misma estructura. Pero no vieron nada de cómo hacemos si queremos, no sé, por ejemplo, encontrar un vértice o encontrar un camino de un arco al otro, perdón, de un vértice al otro. Básicamente, cómo recorremos esta estructura. ¿Se acuerdan en los árboles cuando vimos qué recorridos teníamos? ¿Qué se acuerdan de eso? No me hagan quedar mal que lo vieron conmigo eso. Eso era lo de que iba derecha, arriba, Eso, izquierda. No me eso. acuerdo cómo se llaman específicamente, pero caigo de lo que me estás diciendo. ¿Ninguno se acuerda? No me acuerdo los nombres. ¿Se me escucha? Sí, ahí está. Ahí. Justo Gabriel puso pre-order, post-order y in-order. Bien, teníamos 3 posibles recorridos en un grafo binario, ¿no? Dependiendo de en qué momento procesábamos la información del nodo, ¿sí? Y después íbamos a la izquierda o a la derecha, en distinto orden, dependiendo de qué tipo de recorrido queríamos. Acá vamos a seguir más o menos una idea parecida, ¿sí? El problema que tenemos que tener, o la diferencia fundamental entre los árboles y los grafos, ¿qué les parece que es? Hay una cosa que en la definición del árbol no se podía hacer, ¿sí? O que no formaba parte de la estructura, y que acá se relaja eso y sí se puede. ¿Se acuerdan? Que podés como volver para atrás, sería, ¿no? Eso, el volver para atrás. En un árbol, cada nodo tiene hijos, ¿sí? Pero no tengo nunca una relación desde un hijo hacia un padre, ¿sí? Como que la estructura cuelga desde la raíz, ¿sí? Acá en el grafo nosotros podemos de un vértice pasar a otro, de ese otro pasar a un tercero y del tercero volver al primero, ¿sí? Se pueden formar ciclos, que es lo que nos va a, entre comillas, complicar el recorrido, ¿sí? Porque si nosotros entramos en un ciclo, nos podemos quedar ahí ciclando eternamente y va a saltar el famoso, ¿se acuerdan cómo era en recursión el problema que teníamos? Cuando no terminaba nunca de ejecutar un algoritmo. Famoso Stack Overflow, ¿sí? Eso, bien, Gabriel. Que se nos terminaba la memoria de pila, ¿sí? No tenía más lugar para almacenar registros de activación, y entonces el programa terminaba porque no podía seguir ejecutando. Y eso normalmente es por un error, puede ser por una mala implementación, ineficiente, pero normalmente es por un error de que me equivoqué en alguna condición, ¿sí? Me faltó algún if o algo que haga que vaya acercándome en cada iteración, ¿sí? en cada paso de la recursión, que vaya acercándome a la solución final. Bien, entonces, un recorrido de un grafo es un recorrido como en cualquier otra estructura. La idea es visitar todos los vértices en algún orden, ¿sí? Como teníamos tres posibles recorridos en un árbol, acá en el grafo, al ser algo más general, vamos a tener 2 posibles recorridos que se conocen con el nombre de DFS, Deep First Search, que es un recorrido en profundidad, ¿sí? Primero en profundidad y luego a lo ancho, sería Deep es profundidad, First primero y Search búsqueda, ¿sí? Busco primero en profundidad. ¿Qué intenta hacer este algoritmo? Bueno, ir hasta, como si fuera el árbol. ¿Se acuerdan que nosotros en el árbol avanzábamos, ¿sí? Hasta que llegábamos a una hoja? Bueno, la idea es la misma, ¿sí? Es avanzar lo más que pueda antes de retroceder. La misma idea de que seguíamos en los árboles. Hola, Nahuel. Y el segundo recorrido, que no es tan usado por ahí como el primero, porque necesita
espacio adicional para ejecutar, ¿sí? ¿Se acuerdan que también habíamos visto algunos ejemplos en cuando vimos en algoritmos de ordenamiento, que necesitábamos espacio físico para que funcionen? Bueno, acá el BFS, que es Breadth First Search, ¿sí? Primero busco a lo ancho, sería, este es primero busco en profundidad, este es primero busco a lo ancho. Vamos a necesitar alguna estructura auxiliar para poder hacer este algoritmo, este recorrido. Estoy señalando y no ven nada acá. Para poder hacer este recorrido. Y la idea es que al grafo lo recorra, justamente como dice el nombre, a lo ancho, ¿sí? A partir de cada nodo, visito todos sus hijos primero, ¿sí? Y después visito los nietos, serían los hijos de esos hijos, ¿sí? Y no paso al tercer nivel hasta que no terminé de recorrer el segundo nivel. Esa sería la idea. En cambio, este algoritmo lo que hace es siempre ir al hijo del hijo del hijo del hijo y después empieza a retroceder e ir a los hermanos. Entonces, si hacemos una semejanza con los árboles que ya más o menos conocemos, ¿sí? Si nosotros nos olvidamos de los ciclos, podemos ver a un grafo como un árbol en el cual, bueno, elijo un nodo cualquiera, un vértice cualquiera desde el que voy a empezar a recorrer. Fíjense que acá, y esta es otra diferencia con los árboles, no tenemos un vértice inicial. En los árboles nosotros partíamos de un nodo raíz, ¿sí? Acá en el grafo, o en los grafos, todos los vértices tienen la misma importancia, la misma significancia, ¿sí? O sea que yo podría empezar a recorrer el grafo desde cualquier lugar, ¿sí? Si fueran ciudades, vamos a ir haciendo el paralelismo por ahí con las ciudades, que es un ejemplo más visual y más práctico. Yo puedo salir de viaje desde cualquier ciudad, ¿sí? Para llegar a cualquier otra, por ejemplo. Si quiero encontrar, no sé, un camino o lo que sea. Bien, entonces, si nosotros pensamos agarramos el grafo, ¿sí? Tenemos el grafo, agarramos el nodo del que queremos empezar a recorrerlo y tiramos para arriba ese vértice, nos van a quedar todos los demás colgando hacia abajo como un árbol, ¿sí? De nuevo, me estoy olvidando de que podría haber ciclos, ¿no? Si no hubiera ciclos a partir de ese nodo, me va a quedar algo así, ¿sí? En el caso de un grafo, obviamente va a pasar, o es lo más normal que pase, que, por ejemplo, de acá yo pueda ir para acá, ¿sí? O que, no sé, de este tenga también un arco para este lado, ¿sí? Y esas son situaciones que vamos a tener que tener en cuenta en el recorrido para, como les decía recién, evitar que si yo vengo por acá, por acá, por acá, y acá me quede dando vueltas, ¿sí? Infinitamente. Bien, ¿cómo borro todo eso que hice? Salí de la presentación, perdón. Ahí va. Bien, entonces la idea del DFS, ¿sí? Vamos a empezar viendo este algoritmo que es el que más vamos a usar. La idea es generalizar el recorrido que hacíamos en un árbol, ¿sí? Entonces, recursivamente vamos a ir visitando todos los adyacentes de un vértice que elijamos como punto de partida, ¿sí? Hasta que no tenga más vértices para recorrer. ¿Sí? Entonces saldríamos del vértice A, vamos al primer adyacente del vértice A, que en este caso es el vértice B, de ahí vamos al primer adyacente del vértice B, que es el vértice D, de ahí vamos al primer adyacente del vértice D, que es el vértice G en este caso. Supongan que el vértice G está ahí solito, no tiene adyacentes, entonces ahí vuelvo al vértice desde el que vine, como hacíamos en el árbol, y vamos al siguiente adyacente. Cuando se termina la lista de adyacentes, empiezo a retroceder, ¿sí? Y cuando llega un nodo, si no, vamos a pasar 2 veces por el mismo nodo, por el mismo vértice, perdón. ¿Sí? ¿Me siguieron cómo es la idea de este recorrido? A mí también medio se me cortó un cachito. Ah, se Sí. cortó, profe, se cortaba cuando iba hablando un poco. No decía nada porque pensé que era mi internet. Sí, yo estaba en la misma, yo miro, uy. Estaban todos, igual era yo entonces. Ahora voy a sacar que tengo un repetidor acá, capaz que está haciendo lío. Bien. ¿Que más o menos entendió? Repito lo que venía diciendo.
Y está bueno. Si lo podés repetir un Repetirlo. poquito. Se cortó mucho, bueno. Y un poco. Entonces, la idea es, yo elijo un vértice como origen, ¿sí? Un vértice cualquiera. Ese vértice, si yo lo tiro para arriba y dejo que cuelguen todos los adyacentes hacia abajo, se me forma esta estructura de árbol, ¿sí? Que nosotros ya conocemos. Entonces, puedo pensar este recorrido en profundidad como un recorrido, como veníamos haciendo en los árboles, como si fuera, por ejemplo, un in-order o un pre-order, ¿sí? Visito A, visito el primer adyacente, que sería B, después de B visito su primer adyacente, que es D, visito el primer adyacente de D, que es G, ¿sí? G no tiene adyacentes, entonces vuelvo a D y voy con el siguiente adyacente, ¿sí? Entonces, por cada nodo, avanzo por cada adyacente hasta que no tenga más, y cuando no tengo más, vuelvo o retrocedo en la recursión al nodo desde el que vine, al vértice desde el que vine, ¿sí? Entonces, ¿cómo pasamos esta idea a código teniendo en cuenta que puede haber ciclos en un grafo, ¿sí? No va a ser tan fácil como en un árbol. Tampoco va a ser tan difícil, ¿no? Bien. Lo que vamos a hacer es ayudarnos para saber por qué vértices pasamos, pintándolos de 3 colores diferentes, ¿sí? Que son estas cosas que aparecen acá. Estos colores, acá están puestos como que los ponemos en los vértices. Fíjense que empieza el recorrido diciendo para cada vértice U en el grafo, G es el grafo y B es el conjunto de vértices del grafo. Entonces, para cada vértice U en los vértices del grafo, les asigna un color blanco. Lo que les decía, acá el algoritmo, este pseudocódigo, me está marcando como que el color es una propiedad del vértice, ¿sí? Esto no es así después en la práctica. Nosotros vamos a usar una estructura auxiliar para ir coloreando los vértices, porque no es algo propio del vértice el color, ¿sí? Es algo que nosotros vamos a usar para el recorrido, para encontrar un ciclo, por ejemplo, o para saber por dónde ya pasé. Entonces, tenemos una primera etapa de inicialización en el recorrido antes que eso. Fíjense que tengo dos algoritmos. ¿Sí? Y volviendo a lo que vimos en la última clase que tuvieron conmigo, este sería el método público, ¿sí? Acá no está, y qué feo que escribo así. El método público, al cual yo le paso el gráfico. A ver, denme un segundito. Perdón, ahí volví que había ruido de cerrar. Entonces tenemos un método público al cual yo le voy a pasar directamente el grafo que quiero recorrer, ¿sí? Y este método público va a llamar a un método privado, ¿sí? El cual va a empezar el recorrido a partir de un vértice determinado, ¿sí? Este va a recorrer todo el grafo y este va a ser, el dfvisit, va a ser un recorrido de ese grafo, pero a partir de un vértice particular, ¿sí? Y va a intentar alcanzar todos los vértices posibles a partir de este vértice U. Entonces, ¿qué hacemos desde el método público? Una etapa de inicialización, ¿sí? En el cual digo, bueno, inicialmente no pasé por ningún vértice, ¿sí? Todos los vértices los pinto de blanco. Eso significa que no están visitados, que nunca recorrí ese vértice todavía. Después inicializamos un tiempo, que esto también no siempre va a ser necesario. Este tiempo lo van a necesitar si ustedes quieren saber en por qué momento pasaron por cada vértice, ¿sí? Dependiendo del problema que quieran resolver. Normalmente no nos va a hacer falta, pero bueno, acá están puestos en general por si lo necesitaran. Por si necesitaran saber el orden por el que recorrieron los vértices. Y después, acá empieza la etapa de recorrido, ¿sí? Una vez que pinté todos los vértices de blanco, a cada vértice le voy a disparar el siguiente algoritmo, este de acá, el de fvisit, a partir de un vértice que todavía está en blanco, ¿sí? ¿A partir de cuál empieza? No lo sé, depende de cómo ustedes tienen implementado
esto en su grafo, ¿sí? Cómo obtienen los vértices. Después lo vamos a ver en la práctica. Entonces, si el color del vértice es blanco, significa que no lo visité, empiezo a visitarlo, ¿sí? Y ahí empieza el recorrido, el DFS propiamente dicho, sí que es el que hace este recorrido en profundidad. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando entramos a recorrer el grafo a partir de un vértice? Lo pintamos de amarillo, ¿sí? Fíjense que hay 3 colores: blanco, amarillo y negro, que es el último color que va a tener el vértice. ¿Qué significa que un vértice está en color amarillo? Significa que ya lo visité primero, pero que todavía estoy recorriendo su descendencia, ¿sí? Todos los vértices que puedo alcanzar a partir de ese vértice amarillo, de ese vértice inicial, ¿sí? Es un vértice que ya lo visité, pero que todavía estoy transitando por esos caminos. ¿Se entiende la idea? Entonces, visito el vértice pinto el vértice de amarillo, ¿sí? Que eso sería como hacíamos en el recorrido del grafo, por ejemplo, el imprimir el valor que había en el nodo. Al tiempo, bueno, lo incremento en 1 porque visité un vértice nuevo, ¿sí? Le asigno el tiempo al vértice para que quede guardado en qué momento del recorrido lo visité. Y empieza otro for, ¿sí? Y vayan teniendo en cuenta esto de los fors para ver después la complejidad de estos algoritmos. ¿Qué hace después? Bueno, estamos desde un vértice U, ¿sí? Estamos visitando el grafo desde un vértice U. Ese vértice U va a tener una cantidad, que no sé cuántos van a ser, porque es ilimitado, de adyacentes, ¿sí? Estos son los adyacentes de ese vértice, ¿sí? Entonces, por cada adyacente B de este vértice U, lo que hacemos es, primero chequear que esté en blanco. ¿Qué significa que está en blanco? Que todavía, lo mismo que acá, que todavía no pasé por ese vértice, ¿sí? Entonces, si está en blanco significa que no lo visité. Entonces digo, bueno, como quiero visitar en profundidad, visitamos el vértice B. Y ahí entra el algoritmo recursivo, ¿sí? Volvemos a entrar al dfvisit, pero con este vértice B. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, vamos a pintar B de amarillo, vamos a incrementar el tiempo porque visitamos un vértice nuevo y vamos a empezar a recorrer todos los adyacentes de este vértice B, ¿sí? Pero primero vamos a ir por el primer adyacente. Sería el B del nivel 2, ¿sí? Entonces fíjense que vamos en profundidad en el árbol, y de ahí viene el nombre, la D de depth, de profundidad. Y hasta que no visité en profundidad, o no recorrí en profundidad todos los vértices que estaban pintados de blanco todavía, no voy a salir de este for, ¿sí? Fíjense que tenemos un for, y dentro del for un llamado recursivo. Ya se empieza a complicar un poquito. Antes teníamos solo recursión o solo iteración. Acá tenemos las dos cosas. Bien, cuando termine este for, significa que ya visité todos los adyacentes del vértice U. Entonces, si visité todos los adyacentes del vértice U, significa que con U, a partir de U, ya no puedo llegar a más nodos en el vértice. En el grafo, perdón. Entonces, ¿qué hago? Cuando salgo, lo pinto de negro. ¿Qué significa pintarlo de negro? Es decir, por acá no vengas más porque ya está todo cubierto. A partir de U ya visité todo lo que podía visitar, ¿sí? Entonces, este algoritmo termina. Bueno, acá está guardando un tiempo inicial y un tiempo final, ¿sí? En qué tiempo empecé a recorrer el grafo, el vértice, y en qué tiempo terminé de recorrer el vértice. De nuevo, es información que puede ser útil o no. Esto se simplifica si no hace falta. Todo lo que es tiempo se saca del algoritmo. No es que tiene que estar sí o sí. Y cuando termino de visitar todos los vértices a los que puedo llegar desde U, ¿qué va a hacer primero, vuelvo hasta acá porque termina este punto de la recursión del algoritmo. ¿Y qué va a hacer este for? Va a buscar otro vértice que me haya quedado sin visitar, ¿sí? Que me haya quedado en blanco. Si todavía me quedaron vértices que no alcancé a partir de U, entonces vuelvo a lanzar el recorrido, el dfvisit, a partir de ese vértice que está todavía sin visitar.
¿Me siguieron con la idea así explicando el código? Ahora tenemos un ejemplito que lo vamos a seguir paso a paso. ¿Vale? ¿Más o menos? Bien. Bueno. Entonces, vamos a partir de este grafo, ¿sí? Vamos a ir siguiendo el algoritmo que está puesto acá en el costadito. Supónganse que ya elegimos este vértice como vértice inicial, el método DFS, ¿sí? Público. En este for eligió ese vértice como vértice inicial, eligió este. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo sigue el algoritmo con el DFBC. Lo primero que hacemos es pintar el vértice de amarillo y marcarlo que lo visitamos inicialmente en el tiempo 1. ¿Sí? Y después empezamos a visitar los adyacentes del vértice 1, del vértice este, que no tiene nombre acá. ¿Cuál va a agarrar? ¿Este? ¿Este? ¿O este? Fíjense que tenemos 3 adyacentes. ¿Qué les parece? Tendré que agarrar el primero, pero ahí en ningún lado te dice cuál es el primero, ¿no? Muy Bueno, bien. arriba ¿Sí? creo que lo dice, ¿no? NFID, ¿no? O no tiene nada que ver eso. No, agarra el primer adyacente. Por cada adyacente de U, dice. Bueno, ¿cuál es el primer adyacente? No sé. Eso va a depender de cómo esté implementado el algoritmo que perdón, el grafo que ustedes tienen que implementar. ¿Sí? O va a depender de en qué orden fueron agregados los adyacentes. ¿Sí? Entonces, yo eso no lo puedo garantizar. Yo no puedo garantizar que va a venir primero por acá o que va a venir primero por acá. O por acá. ¿Sí? Pero bueno, es un recorrido, así que yo quiero recorrer todo. Entonces, supongamos que el primer adyacente que me devuelve el método que itera sobre los adyacentes de un vértice, me devuelve ese vértice que está a la izquierda. ¿Sí? ¿Qué hace el algoritmo? Lo pinta de amarillo. ¿Sí? Este no se ve, vamos a poner la otra flechita que es más gruesa. Lo pinta de amarillo, le setea el tiempo como tiempo 2, ¿sí? Y vuelve a entrar al for por cada adyacente de este vértice, vamos a llamarlo 2, que es para que tengan una referencia, el vértice 2, ¿sí? Tengo 2 adyacentes, ¿sí? Los 2 están en blanco, así que va a ir por cualquiera de los 2. Vamos a suponer que agarra este, ¿sí? Vuelve a entrar al visit recursivo, pero a partir de este vértice 3, perdón, de este vértice al cual le va a poner el tiempo 3, lo pinto de amarillo, ¿sí? Y ahora fíjense acá que pasa algo interesante. Este vértice tiene un adyacente, que es este. O sea que este for me va a devolver al vértice 1 como un posible adyacente del vértice 3. Pero ¿qué pasa? Acá tengo un chequeo, ¿sí? Que me dice si el color del vértice adyacente es blanco, llamo recursivo. Si no es blanco, fíjense que no hago nada. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, no voy a volver a llamar recursivo con el vértice 1. Porque si llamara recursivo, ¿qué pasa? ¿O qué fue lo que descubrí acá cuando encontré un amarillo? Un ciclo. ¿Sí? Del 1 fui al 2, del 2 voy al 3. Si del 3 vuelvo al 1, encontré un ciclo. Claro, se va a quedar en un loop, porque después del 1, el primer adyacente que va a agarrar va a ser el 2, del 2 va a ser el 3, y bueno, se va a quedar acá el stack overflow. Va a saltar el stack overflow, ¿sí? Entonces, ¿para qué está esta condición? Este if de si el vértice adyacente tiene el color blanco para no entrar en un ciclo. Si el vértice que yo encuentro está en negro o está en amarillo, significa, sobre todo el amarillo es el que va a detectar los ciclos, después lo vamos a ver, significa que volví a un vértice que todavía no terminé de recorrer. ¿Y qué significa eso? Bueno, justamente que encontré un ciclo. ¿Sí? Entonces, como este vértice está en amarillo, no lo elijo para seguir recorriendo. El vértice 3 no tiene más adyacentes, ¿sí? Este for each tenía un solo elemento, no recorrió más. Entonces, ¿qué digo? Bueno, si no tengo adyacentes, al vértice que estoy recorriendo y que no puedo seguir más por ahí, lo pinto de negro y le marco como tiempo de finalización el 4. ¿Sí? Fíjense que a este vértice lo terminé de recorrer en este tiempo. Estos todavía los estoy recorriendo. Vuelve la recursión a este nivel. Todavía me queda visitar, o sea, yo visité el primer adyacente que era este, me queda visitar el segundo adyacente que es este. ¿Sí? Entonces, a este lo va a visitar en el tiempo 5, ¿sí? Lo pinto de amarillo, y ahí ¿qué pasa? A ver.
Tendrá que pintarlo de negro, ¿Por qué? porque no tiene un siguiente. Claro, no tengo ningún adyacente. Entonces, tiempo de finalización va a ser 6, ¿sí? Y como no puedo seguir para ningún lado a partir de ese vértice, de ese destino, vuelvo para atrás. ¿Qué es para atrás? Bueno, volver al vértice 2. Vértice 2, no tengo más adyacentes. Ya visité el 3 y el 5. Entonces, en el tiempo 7 termina la ejecución del vértice 2. Lo pinto de negro. Quiere decir ya no tengo más trabajo que hacer por acá. Vuelvo al vértice 1. El vértice 1 todavía tiene un adyacente, que es el 8. Así que a este no lo voy a pintar de negro todavía, porque este se quedó todavía en este for que recorre sus adyacentes. El 8, bueno, estaba ahí, el 8 estaba todavía pintado de blanco, entonces lo pinto de amarillo, le pongo el tiempo 8, tengo un adyacente blanco sin explorar, es el vértice 9, lo pinto de amarillo. Fíjense que de acá va a intentar venir a este, que es su único adyacente, ¿sí? Ya está pintado de negro. Fíjense que acá la condición es que sea blanco para llamar recursivo. No me importa si es negro o amarillo, ¿sí? Como no es blanco, no avanzo recursivo, ¿sí? Entonces termina en el tiempo 10, lo pinto de negro y vuelve al 8, ¿sí? El 8 va a pasar algo parecido, no tengo más adyacentes, termina en el tiempo 11, lo pinto de negro porque ya exploré todo lo que puedo explorar por ahí y vuelvo al vértice 1. El vértice 1 todavía estaba en este for, ¿sí? No tengo más adyacentes para ir, por acá ya vine, por acá ya vine, por acá ya vine. Entonces, este vértice terminó en el tiempo 12 y lo pinto de negro. ¿Sí? ¿Pero qué pasó ahí? ¿Recorrí todo el grafo? No, te ¿O faltan dos. hubo, por poner el ejemplo, ciudades por las que no pasé? Sí, me faltaron recorrer este vértice y este vértice. ¿Por qué? Porque bueno, yo elegí en el DF general, en el DFS general, elegí como vértice inicio este, y a partir de este vértice 1 no tengo acceso a todos los demás, ¿sí? Y es por eso que, bueno, esto está medio lejos, a ver si está acá más cerca, acá. Es por eso que en el método público, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de un vértice yo no puedo garantizar que voy a acceder a todo el resto. Entonces, ¿qué hace este for? Bueno, si después de partir de un vértice cualquiera, todavía me quedan vértices sin visitar, me quedan vértices pintados de blanco, elijo cualquiera de esos vértices que están pintados de blanco y vuelvo a iniciar el recorrido, ¿sí? Este for externo me garantiza que voy a pasar por todos los vértices. ¿Por qué? Porque me estoy fijando si todavía me queda alguno en blanco, ¿sí? Entonces, elige cualquiera, en este caso elige este, pero podría haber elegido este, ¿sí? Lo visito en el tiempo 13, lo pinto de amarillo, voy al primer adyacente, lo visito en el tiempo 14, lo pinto de amarillo. Este tiene un único adyacente, que es este que está pintado de negro, así que no voy por ahí, porque por ahí ya pasé. Lo pinto de negro, finaliza en el tiempo 15, vuelve al 13, finaliza en el tiempo 16, ¿sí? Lo pinto de negro, y cuando vuelva a intentar buscar vértices por los que todavía no pasé, este for no va a encontrar ninguno, ¿sí? Ya los visité a todos. ¿Cuándo garantizo que todos los vértices están visitados? Cuando están todos pintados de negro. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Manitos arriba. Bien. Ahora, este recorrido nos permite darle un nombre, ¿sí? Que acá están pintados, ninguno me preguntó por qué algunos estaban pintados de rojo y otros estaban pintados de negro, los arcos, ¿sí? Que fue por los que fui pasando. Porque el recorrido en DFS me permite introducir el concepto de dos tipos de arcos, ¿sí? Los arcos tree van a ser, que estas cosas por ahí aparecen como pregunta teórica en los exámenes, o puede ser un ejercicio que diga, no sé, devuelve en una lista todos los arcos tree que encuentre en el grafo a partir de recorrerlo con un DFS a partir de tal vértice, ¿sí?
Entonces, ¿qué es un arco tree? Son los arcos que me forman este arbolito, ¿sí? Por eso tree, este arbolito de exploración que veíamos en unas filminas anteriores, ¿sí? Este arbolito de exploración. Los arcos tree son los arcos a partir de los cuales descubro vértices nuevos, ¿sí? ¿Cómo se traduce eso en los colores? Bueno, es un arco que me lleva a un vértice en blanco, ¿sí? Un vértice blanco es un vértice por el que todavía no pasé. Entonces, el arco tree me permite descubrir vértices nuevos, ¿sí? Acá dice que los arcos tree forman un bosque abarcador, ¿sí? Es todos los vértices a los que puedo acceder a partir de un vértice dado, ¿sí? Es como una exploración a partir de una ciudad determinada. A partir de esa ciudad, a ver a todas las demás a las que puedo acceder. En el caso del grafo, los vértices, en el grafo que recorrimos recién, los arcos que habíamos pintado, que estaban pintados en rojo, son los arcos tree, los arcos de descubrimiento, ¿sí? De este que estaba en blanco, descubrí este, de acá descubrí este, después volví para acá y descubrí este otro, ¿sí? Después cuando vine acá, fíjense que acá avancé, pero este vértice ya estaba pintado de negro, así que este arco no me permitió descubrir nada nuevo. Este tampoco, porque cuando quise venir para acá estaba pintado de amarillo, ¿sí? Cuando vine a este tercer arco sí descubrí un vértice nuevo, el vértice 8. Acá descubrí un vértice nuevo, el 9. Cuando vine para acá no descubrí nada nuevo, este ya estaba visitado, este ya estaba visitado, ¿sí? Y después arranco de este, del cual primero visité este, o cualquiera, ¿no? Si hubiera visitado este, ya estaba visitado, entonces no es tree. Este tampoco es un arco tree porque este vértice ya estaba visitado. Y este sí es un arco tree porque este vértice al que llegué a partir de acá era un vértice blanco. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto de arco tree? Sí, Yamil. Pero a diferencia de lo que hicimos anteriormente, este puede cambiar dependiendo de dónde arranques, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Todo, en el grafo todo va a depender desde dónde arranques. Sí, seguro. ¿Sí? Los vértices tree son los vértices. Los arcos tree son los arcos que a partir de un vértice dado me permiten descubrir vértices nuevos. ¿Sí? Y por otro lado, los arcos. Están todos iguales las filminas. Los arcos back son los arcos desde un descendiente hacia un ancestro. ¿Sí? Son los arcos de retroceso. ¿Sí? Son arcos que me permiten o que me hacen volver atrás en el recorrido. Volver a visitar un vértice por el cual ya pasé. ¿Sí? En el caso de encontrar un vértice amarillo, ¿sí? De amarillo a amarillo, si estoy en un vértice amarillo y descubro un vértice amarillo, ¿qué es lo que encontré acá? Fíjense acá cuando es lo que discutimos antes. Cuando a partir de este vértice 3 amarillo, vuelvo a descubrir otro vértice amarillo. Bien, Gabriel, es un ciclo, ¿sí? Que no pasa cuando encuentro un vértice negro, que sería, por ejemplo, acá. Yo salí de acá, vine para acá, y acá fui a un negro. Esto todavía no me formó un ciclo por acá. Si este no estuviera visitado, sí hubiera encontrado un ciclo acá, ¿sí? Pero los arcos, cuando voy desde un vértice amarillo a otro vértice amarillo, eso es lo que me determina que el grafo tiene un ciclo. ¿Sí? Y ahora después les voy a hacer una pregunta de eso. No me quedó, a ver, tengo un cachito, no me quedó grabado una cosa que modifiqué hoy. Arcos tree, arcos. Bueno, una pregunta era esa, ¿sí? ¿Cómo modificarían este algoritmo? ¿Sí? Estos algoritmos, estos dos, en realidad es uno solo, pero está partido en dos, de recorrido, lo vamos a tomar como base para por ahí hacer cambiar el problema. Es decir, bueno, ahora, dado este algoritmo, ¿cómo me determina? O no dado el algoritmo, pero si yo les pido, escribo un algoritmo para determinar si un grafo tiene un ciclo. ¿Sí? Usted puede decir, bueno, no se me ocurre, es algo difícil. Bueno, si partimos de esto, ¿sí? Que ya conocemos, que es el DFS, ¿qué variante le puedo introducir para ver si encontré un ciclo? Ver si el grafo tiene un ciclo.
Yo diría que podría ser en el if ese que está dentro del for, que está abajo, ¿no? Acá. Acá. Claro. Claro. Si es blanco, me mando recursivo y me faltaría otra pregunta. Si B, flechita color, es igual a amarillo, ahí ya sé que encontré un ciclo retorno verdadero. ¿Sí? Porque estoy en un vértice amarillo y encontré otro vértice amarillo. ¿Se entiende? Fíjense que con solo agregar un if acá, ya tengo un algoritmo que detecta un ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si ahora les pregunto, ¿cómo harían para determinar si a partir de cualquier vértice del grafo puedo llegar a cualquier otro vértice? Que eso sería la definición de un grafo conexo, ¿sí? Lo vieron creo que el lunes con Fede. Un grafo conexo es un grafo que a partir de cualquier vértice puedo llegar a cualquier otro. Por algún camino, ¿no? Más largo, más corto, no importa, pero puedo llegar. ¿Qué variante puedo hacer acá? A cualquiera de estos dos algoritmos para ver si un grafo es conexo. Piénselo un poquito. A ver, primero, ¿este grafo cumple con esa propiedad? ¿Desde cualquier vértice puedo llegar a cualquier otro? No, no. No. Por ejemplo, Y como arrancaste por el 1, por ejemplo, no llegaste al 13 y al 14. claro, a partir del 1 no llego al 13 y al 14. Y si hubiera partido de el 14, a ver, te lo tendría que mirar, pero... del 14, fíjense, Me al parece No, 13, no que no llegarías llega al 13. al 13 no llego. ¿Sí? Bien, eso a nivel visual. Ahora, a nivel del algoritmo este, ¿qué cambio podría introducir para ver si cumple el grafo con esa propiedad o no? Ahí en el primer for, ¿no? En el if. Viste que, Acá. claro, que ahí si hace otra iteración más es porque no hizo todo el recorrido completo. Claro, yo acá diría, bueno, antes de acá elijo cualquier vértice y parto de ese. ¿Sí? Si a partir de ese vértice me quedó alguno sin pintar, me quedó alguno blanco, entonces ya quiere decir que a partir del vértice que elegí no puedo llegar a todo el resto. ¿Sí? Entonces ya no cumpliría con la propiedad. Habría que probarlo con cualquier vértice de inicio, ¿no? Pero fíjense que ahí tendría que modificar este método. ¿Sí? En el caso para detectar ciclos, pongo un if acá adicional. Entonces, normalmente van a encontrar variantes así en el práctico, ¿sí? De resolver el problema que se les plantee a partir de un recorrido en el grafo, ¿sí? Sea con el DFS o con el que vamos a ver ahora, que es el BFS. Bien. Bien. ¿Qué me garantiza este for externo entonces? Este for inicial, que yo voy a visitar todos los vértices del grafo, ¿sí? Independientemente si tengo acceso o no a partir de cualquier otro vértice, ¿sí? Si yo parto con este grafo que está más desconectado que el otro que vimos, empiezo a recorrer, visito todos estos, fíjense que esto es un grafo no dirigido, ¿sí? Tengo el arco, o sea, de G puedo ir a A y de A puedo volver a G. Eso va a estar dado por las flechitas visualmente. Entonces, en un grafo no dirigido, no pasa nada. Fíjense que el algoritmo es exactamente el mismo porque si no pude acceder a un vértice determinado a partir desde el vértice desde el que partí, entonces este for va a encontrar vértices que todavía no visité, ¿sí? Y va a empezar a visitar este otro subgrafo que está acá separado, ¿sí? Todo esto que está acá, esto es un solo grafo, ¿sí? No son dos grafos. Es un grafo que tiene dos componentes que no están conectadas. Pero es un solo grafo. Eso puede pasar. ¿Sí? No quiere decir que sean dos. Bien.
Y acá una definición, ¿sí? Vamos a decir que un grafo es acíclico, es decir, que no tiene ciclos, si y solo si en el recorrido en profundidad no encontré arcos de tipo back, ¿sí? O sea que no existió ningún arco a partir del cual vuelva a un vértice que ya visité, sea blanco o sea negro, ¿sí? Esa es la forma de determinar si un grafo tiene ciclos o no tiene ciclos. Entonces, bueno, esto lo hicimos para hacer un test de aciclicidad, ¿sí? De ver si existe un ciclo o no en el grafo. Podemos tirar un recorrido DFS, ¿sí? Y determinar si voy de un amarillo a un amarillo, entonces existe un ciclo y ese grafo no cumple con la propiedad de aciclicidad. ¿Sí? Lo que vimos recién, cómo modificaríamos el DFS. Bien. ¿Sí? Lo que hicimos recién. Entonces, si el color del vértice es amarillo, hay ciclo. Este print hay ciclo, obviamente que no lo van a hacer así, ¿sí? Lo van a devolver en algún booleano y controlar ese booleano desde algún lado, ¿sí? Pero la idea sería ahí, si estoy parado en un amarillo, que es el vértice U, y llego a un adyacente de UV que es amarillo, entonces encontré un ciclo. Bueno, ya se las mostré, pero complejidad computacional de un recorrido. ¿La alcanzaron a ver? No, Fíjense que acá hay varios fors. No lo llegué a ver, pero como tiene 3 fores, ODN, pero no sé si. Guarda que acá me vas a tener que decir que es la n, porque no es una lista que la n es clara que son los elementos que están almacenados. Acá tengo más cosas, más información. Claro, te tendría que decir que es, bueno, la N entre comillas de todos los foros, o sea, del segundo que es privado y del que es público que tiene dos. ¿Pero qué sería la n? Y la N sería el grafo, ¿no? ¿O no? Mm, ¿Pero qué del grafo? Eh, Vamos a analizar el for. Este for, ponele. Este for me dice, por cada vértice U, ¿sí? En el conjunto B de vértices del grafo. Entonces, este for, ¿qué complejidad tiene? Es el for que pinta de blanco nada más. Fíjense que este no hace nada. La inicialización nada más, ¿qué complejidad tiene? ¿O de cuánto? O de n. ¿Qué es n? No hay ninguna n. Es lo que le decía a Yamil. Y si pinta de color blanco cada vértice, serían los vértices la n. Los vértices. Entonces sería como un O de B, ¿no? Ah, claro, sí. Un O lo pongo así, que es como que es la cantidad de vértices, ¿sí? Un O de la cantidad de vértices. Este primer for nada más, ¿no? Por cada vértice al menos lo tengo que pintar de blanco. Ya ahí tengo un O de B. O de vértices puso Gabriel, muy bien. Ahora tengo otro for. Y este es más complicado. Acá tengo de nuevo un O de B, pero por cada B que miro, por cada B, llamo a este algoritmo. O sea que ahí la complejidad esta depende de qué complejidad tenga este método. ¿Sí? Acuérdense que si dentro de un for llamo un método, me va a quedar B veces lo que cueste esto. Los adyacentes, bien. Ahí viene lo que tiene que ver. Vamos a analizar este. Acá recorro los adyacentes del vértice. ¿Sí? Tengo una alarma puesta. Acá recorro los adyacentes de ese vértice. Pero acá llamo recursivo. Por cada adyacente también recorro todos sus adyacentes. ¿Sí? Entonces, en definitiva, si por cada adyacente recorro todos los adyacentes, y de esos adyacentes voy a recorrer todos sus adyacentes, ¿qué termino recorriendo en este método? Termino recorriendo todos los arcos que hay desde cada vértice hasta cada otro. ¿Se entiende?
Acá recorro los vértices y por cada vértice recorro sus propios adyacentes. Pero después por cada adyacente recorro los adyacentes de ellos. Entonces voy a terminar pasando, si yo miro en el dibujito, fíjense que recorrí todos los vértices, pero además recorrí todos los arcos, ¿sí? Yo a este vértice llegué, bueno, porque empecé desde acá, pero también llegué desde acá. Y si acá hubiera un vértice, un arco para acá, también lo recorro, porque cuando estoy acá voy a ir por este lado. Después voy a encontrar que está en negro, ¿no? Pero para encontrar que está en negro, tengo que pasar por ese arco. ¿Sí? Entonces la complejidad me termina quedando como un O de la cantidad de vértices más la cantidad de arcos. ¿Sí? Me interesan las dos cosas. El N acá, si ustedes ponen O de N, me tienen que aclarar que el N es la cantidad de vértices más la cantidad de arcos. ¿Sí? Si a un vértice llegan 100 arcos por distintos otros vértices, a esos 100 arcos los voy a visitar. Después voy a encontrar que ese vértice está pintado ya de negro, pero tengo que pasar por el vértice para poder descubrir que ya está en negro. ¿Se entiende? Porque es una suma de esto. ¿Sí? Entonces, la complejidad va a depender no solo de la cantidad de vértices que tenga, sino también de lo denso que sea ese grafo, ¿sí? De qué tan conectado estén los vértices con todos los demás. ¿Sí? No va a ser lo mismo un vértice que tenga una conexión o dos con cada otro vértice, o que esté conectado todos con todos. ¿Sí? Un grafo densamente conectado va a ser más complejo de recorrer que un vértice que está conectado de forma más rala. Bien, ¿alguna duda con el DFS? ¿Se entendió más o menos? Esto obviamente después lo vamos a tener que implementar, lo van a tener que implementar. Y ver ahí, bueno, qué dudas les sale. Acá el pseudocódigo ya está, pero la implementación que ustedes hagan va a depender de cómo ustedes tengan representado el grafo en su estructura. ¿Sí? Con Fede vieron distintas opciones, alguna mejor que otra, y ahí, bueno, depende de qué opción elijan ustedes, cómo les va a quedar implementado el recorrido. En realidad el recorrido, la estructura es siempre la misma, después va a depender de cómo obtienen los vértices y los arcos. Bien. El recorrido a lo ancho, ¿sí? El breadth first search, recorrido en amplitud de un grafo, es parecido al ejercicio que hicimos, o que tenían en el práctico, porque no lo hicimos en clase, de recorrer un árbol por niveles. ¿Sí? ¿Se acuerdan que había uno que decía devuelva todos los nodos que están en el nivel n del árbol? Entonces ustedes tenían que llegar a este nivel, ¿sí? Por ejemplo, y devolver todos estos noditos. Bueno, la idea que seguimos acá, en el BFS, es similar, ¿sí? Yo voy a recorrer el grafo a partir de A. A partir de A, visito A, y después voy a visitar primero todos los hijos de A. Y no voy a pasar al siguiente nivel hasta que no haya visitado todos los adyacentes. Entonces visitaría A, después visitaría B, después visitaría C, recién después visitaría D. ¿Y por qué D primero y no F? Y porque a B lo visité primero. ¿Sí? Visito D, E, F, G, y después sigo con el siguiente nivel, H, I, K, L, M. La J no está, no sé por qué. Sería la que va acá. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Cómo sería un recorrido en profundidad de este grafo? Fíjese que un árbol también es un grafo, ¿sí? Nada más que es un grafo en el cual no hay ciclos. ¿Qué visitaría después de A en un recorrido en profundidad? Sería como el recorrido O en... todos los hijos de B o todos los hijos de C. O sea, Claro, iría toda la primero descendencia. toda la descendencia. Claro. Pero sería como un preorden, ¿sí? Visito A, después visito B, después visito D, después H, ¿sí? De H vuelvo, visito I, ¿sí? Es como un recorrido en preorden.
si lo miro desde un grafo, el DFS es como un recorrido en preorden. Y el BFS es como un recorrido por niveles. Entonces, ¿cómo implemento esto? Porque la idea sería que va recorriendo, si miran los colores del grafo, así, como si fuera una cebolla. ¿Sí? Que esto es una propiedad que me va a servir después para algún tipo de problema que vamos a ver. Ahí se ve fácil porque lo miro como un árbol, pero en un grafo yo tengo ciclos. ¿Sí? Entonces no es tan fácil recorrerlo. Supongamos que tenemos este grafo y partimos del vértice D. ¿A quién visitamos primero? Bueno, acá está el recorrido en el costado. Recorreríamos a B, ¿sí? Pero no me voy a mandar a recorrer los hijos de B hasta que no termine con los hijos de D. Entonces recorrería C como tercer elemento. Una vez que terminé con C, D no tiene más adyacentes, entonces sigo con los hijos del primer hijo que visité. En este caso había visitado primero a B, así que sigo con los hijos de B. El primero es H, ¿sí? No visito los hijos de H hasta que no termine con los hijos de B. Si miramos acá, B no estoy hablando de hijos para que se asemeje al árbol, pero son adyacentes, ¿no? Como B no tiene más adyacentes, ¿sí? Entonces empiezo a recorrer los adyacentes del primer hijo de B, que era H, ¿sí? En este caso son A y T, ¿sí? Como H no tiene más adyacentes, empiezo con el primer hijo de H que recorrí, que es A. A no tiene adyacentes, sigo con el siguiente hijo de H, que es T. T no tiene adyacentes, vuelve a H, ¿sí? Vuelve a B. No, perdón, H me quedó sin recorrer, D, ¿sí? Este D, fíjense que acá me lo salteé. Ah, no, D era el primero, pero ya lo había visitado. De acá partí, ¿sí? Entonces, cuando estoy en H, visito los adyacentes, A, T, y a D no lo visito porque es un arco de retroceso, ¿sí? D ya está visitado. Acá vamos a simplificar el tema de los colores y vamos a hablar únicamente de visitados, ¿sí? Porque como este algoritmo no lo vamos a usar normalmente para encontrar ciclos, porque tarda más en encontrar un ciclo que el recorrido en profundidad, ahora lo vamos a ver también más al final de estas filminas. Entonces vamos a simplificar eso de los colores y los tiempos y solamente vamos a marcar una lista de visitados, los vértices por los que ya pasé, ¿sí? Para no volver a pasar. Sigo con B, B no tiene, ya había visitado toda la descendencia de B, ¿sí? Entonces sigo con los del segundo hijo de C. Ahí descubriría R, ¿sí? No, perdón, a ver, me confundí acá. Con B visito C, después visitaría H y no voy a visitar A y T hasta que no termine con este nivel. Fíjense que C está al mismo nivel que H. Perdón, R está al mismo nivel que H. Entonces primero visitaría R y después visito A y T. ¿Sí? Los mareé ahí. Ahora vamos a seguirlo más paso a paso. Bien. Ahí está el recorrido que sigue, ¿sí? ¿Y cómo lo implementamos? Y bueno, nos vamos a tener que acordar qué vértice adyacente visité primero, ¿sí? Para no empezar con los hijos de ese vértice hasta que no terminé con todos los que están en el mismo nivel, ¿sí? Y para eso nos vamos a valer de una estructura auxiliar, que va a ser una estructura de fila, ¿sí? Como la fila del supermercado, ¿sí? Voy a agregar un elemento por atrás, y el elemento que voy a sacar es el primer elemento que agregué. El primero que llega a la fila es el primero que atiende el cajero, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a empezar a partir de D. Entonces, a D lo agregamos a la fila, ¿sí? Acá está el algoritmo, también está separado en dos partes, una parte pública y una parte privada. Fíjense que la parte pública es similar a la del DFS, nada más que en vez de pintarlos de blanco los marcamos como no visitados, ¿sí? Y después es igual, por cada vértice cada vértice B del grafo que no visité, llamo al algoritmo propio que hace el recorrido a partir de ese vértice. Esto es similar al DFS. Ahora, ¿qué hace el BFS a partir de un vértice determinado S? Bueno, lo marco como visitado, lo agrego a la fila, D que es el vértice por el que partí, lo agrego a la fila, y acá el for, fíjense, o while como lo quieran implementar, es mientras esta fila no se me vacíe, ¿sí?
no voy a ir por los adyacentes sí, lo voy a hacer, pero más adelante. Pero el ciclo general va a ser mientras que esta fila no esté vacía. ¿Por qué? Porque fíjense, si siguen mirando el algoritmo, este algoritmo no es recursivo. ¿Sí? Porque si fuera recursivo yo me empezaría a meter en profundidad. Entonces, no me puedo ir recursivo, entonces tengo que simular esa recursión que tenía antes con un while externo, ¿sí? Que va a estar representado por un while, esta fila no se me vacía. Entonces, mientras que la fila no se me vacíe, sacamos el primero de que está en la fila. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer caso, bueno, vamos a empezar a trabajar con el vértice que empezamos a visitar. Saco el vértice D, y una vez que saco el vértice D, ¿sí? Fíjense que me fijo los adyacentes del vértice que saqué, que todavía no estén visitados. Si tengo un adyacente no visitado, lo marco como visitado y lo agrego a la fila. Fíjense que acá el marcar como visitado sería como el print de que pasé por ahí, que hacíamos en el árbol, ¿sí? En el recorrido, cualquier recorrido, en el preorder, por ejemplo. ¿Sí? Pero fíjense que yo lo voy a visitar no cuando lo agrego a la fila, sino cuando lo saco de la fila. ¿Sí? Entonces, saco D y agrego a la fila los adyacentes de D, que son B, perdón, vamos a mirarlo acá. Son B y C. ¿Sí? Agregué todos los vértices, entonces vuelve al while exterior. ¿La fila está vacía? No. Entonces, saco el primer vértice de la fila, que es el B, ¿sí? Bueno, ahí no se ve bien la transición. Sacaría el vértice B, entonces C pasaría a ser el primer elemento, y agrego a la fila los adyacentes de B, que en este caso son el H nada más. Entonces, saco B, C pasa a la primera posición, y me queda H, que lo acabo de agregar en este ciclo. ¿Sí? La fila sigue vacía, entonces fíjense que ahí ya visité D, vamos a ir marcando acá los que ya fui visitando. Ya visité D, visité B, ¿sí? Ahora me quedó C y H. Si ustedes van mirando cómo va quedando esta fila, es el recorrido final que me va a quedar acá, ¿sí? Lo que pasa es que todavía no descubrí R, A y T. La fila no está vacía, saco C, ¿sí? Saco C y agrego los adyacentes de C. ¿Quiénes son los adyacentes de C? R, ¿sí? Entonces saco C, la H pasa primero, la R queda atrás de la H. La fila sigue teniendo elementos, perdí el puntero, acá. La fila sigue teniendo elementos, entonces saco el primer elemento que es la H, ¿sí? Y agrego los adyacentes de la H, que son la A y la T. Y la D no la agrego porque la D está visitada, ¿sí? Que es esta condición que está acá. Si un adyacente ya está visitado, no lo agrego a la fila. Siguiente paso, saco la R, ¿sí? La A pasa al primer lugar. ¿Sí? Bueno, acá no sigue el... A ver, no sigue. Saco la R, la A pasa al primer lugar, ¿sí? Pongo los adyacentes de la A, que no hay ninguno. El siguiente es sacar la A, ¿sí? Perdón, saco la A, no tiene adyacentes. Me queda la T, saco la T, no tiene adyacentes, ¿sí? Y por todos los demás nodos ya pasé. ¿Sí? ¿Se entiende cómo va funcionando? Entonces el recorrido en profundidad es este. Sería, visito la D, visito el segundo nivel, que son los adyacentes de D, visito el tercer nivel, que sería acá, los adyacentes de B y C, y por último el cuarto nivel, que es esto. Fíjense que por más que haya ciclos, como este arco de retroceso acá, no hay ningún problema porque yo agrego a la fila únicamente los vértices que todavía no visité. ¿Sí? ¿Se entiende? Así a grosso modo cómo funciona. Bien, ahí. Pulgarcitos me alcanzan. Bien. ¿Se les ocurre para qué tipo de problemas conviene usar este algoritmo?
¿Y no el otro? Este en principio ya, todavía no analizamos la complejidad, pero en principio ya es más costoso porque necesito, bueno, una estructura auxiliar que el otro no necesita. En realidad sí necesita el otro esta estructura para marcar los colores, ¿no? Pero esta también necesita una estructura para marcar visitado, o sea que en ese caso está empatado. Pero necesitamos esta fila para ir guardando los niveles. ¿Qué les, capaz que no se les ocurre, pero piensen un poquito a ver qué problema encuentra más fácil una respuesta a este algoritmo que el otro, al ir por niveles? ¿Nada? ¿Ninguna? Nahuel, estás callado hoy. Imagínense, yo quiero, a partir de este vértice, encontrar el camino más corto hacia otro vértice dado. Ven que si yo, para ese problema, si lo recorro por niveles, ¿sí? Voy a encontrar, siempre y cuando, obviamente, yo considere más corto, entre comillas, la cantidad de arcos, ¿no? La distancia, sin tener en cuenta información que pueda estar asociada al arco, ¿no? Porque por ahí acá tengo una distancia 1, eso lo vamos a ver después con algoritmos que trabajen sobre el grafo. Acá tengo un arco que es distancia 1 en cantidad de arcos, pero esto capaz que tiene un costo de 100, ¿sí? Y acá tengo costos de 1, entonces la distancia de D a H es más corta venir pasando por más nodos que venir por esta ruta que por ahí es más cara, ¿sí? Porque tiene un peaje, por ejemplo. ¿Sí? Pero si yo exploro por niveles y quiero encontrar el camino más corto contando cantidad de arcos, este algoritmo, ¿sí?, va a encontrar primero el destino que si busco en profundidad. ¿Por qué? Porque si yo busco en profundidad, por ahí me metí por esta otra rama, ¿sí? Tuve que explorar toda esta otra rama que puede ser enorme, ¿sí? Y no voy a venir por acá hasta que no terminé de explorar toda la descendencia de D. En cambio, si yo miro por niveles, una vez que encuentro el vértice destino, ya sé que va a ser el camino más corto. ¿Por qué? Porque en los niveles anteriores no lo encontré. Entonces no hay una distancia menor hacia ese vértice, ¿sí? Y este es uno de los problemas clásicos para los que se usa este algoritmo. Para encontrar el camino de menor longitud, donde considero la menor longitud la menor cantidad de arcos, ¿no? Vale esta aclaración, entre un vértice dado y otro vértice dado. Para esos tipos de problemas me conviene usar BFS antes que DFS. ¿Sí? La estrategia, bueno, sería eso que les dije. Visitar primero todos los que están a distancia 1 desde el vértice, luego todos los de distancia 2, todos los de distancia 3, hasta que lo encuentro. Una vez que lo encontré, ya sé que ese nivel es la cantidad de arcos más corta hacia el vértice destino. ¿Sí? Este problema es, por ejemplo, si quiero ir en una ciudad, ¿sí?, desde este punto rojo a este punto amarillo. Si yo exploro por niveles, fíjense que primero visitaría estos nodos, después visitaría, acá me mareé, creo que es algo así. Bueno, básicamente iría por anillos, ¿sí?, hasta que encuentre un anillo en el cual se encuentra el vértice destino. Y la distancia va a ser la más corta, que va a ser la cantidad de cuadras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá. O depende de los arcos que recorra como adyacente, sí, pero siempre va a ser 8. Vaya por donde vaya, para una ciudad así cuadradita, ¿no? Para este tipo de problemas, este algoritmo es más eficiente que el algoritmo DFS. ¿Por qué? Porque, como les decía recién, el algoritmo DFS por ahí salió... A ver si puedo borrar esto. Vamos a hacerlo con otro color.
El algoritmo DFS por ahí salió por acá, después vino por acá, después vino por acá, por acá, por acá, por acá, qué sé yo. Imagínense que empieza a hacer algo así, porque todos son adyacentes, ¿no? Entonces podría hacer algo así y lo encontró acá. Ven que puede ser mucho más... obviamente que si existe un camino lo va a encontrar el DFS, pero va a tardar más. En general va a tardar más que con un BFS. ¿Sí? Bueno, ahí estaban pintados los círculos de adyacencia. Bien, el tiempo de ejecución, si lo analizamos, es lo mismo. ¿Sí? Porque si yo quiero recorrer todos los vértices, quiero recorrer todos los vértices, voy a tener que pasar primero por todos los vértices y también por todos los adyacentes de esos vértices. ¿Sí? Porque yo, de nuevo, para ver si está visitado o no, tengo que acceder al arco. Entonces no zafo de esta complejidad de visitar todos los arcos. ¿Sí? Esto siempre con una implementación con lista de adyacencias. Si ustedes tienen otra implementación, esta complejidad puede ser diferente. ¿Sí? Siempre depende de la implementación concreta que hagan, como la lista, como estructura de datos. ¿Sí? Puede tener una complejidad para una array list o para una linked list, ¿sí? Que son dos implementaciones diferentes para la misma estructura de datos que es la lista. Acá también, dependiendo de cómo ustedes manejen la matriz de adyacencias, ¿sí? O la lista de vértices, van a tener una complejidad mayor o menor. ¿Está? Bien, y acá hay un grafiquito, nada más que a modo ilustrativo, del tiempo que se tarda en descubrir un vértice a partir de un vértice dado, que en este caso es este vértice que está acá en el medio. A ver acá dónde estaría, este de acá. ¿Sí? Fíjense, esto es una simulación de cómo recorro utilizando DFS, ¿sí? Fíjense que visitando el 60% de los vértices visité acá, ¿sí? Fíjense cómo está pintado, y acá visitando el 60% de los vértices, cómo es diferente el recorrido, ¿sí? Como voy por niveles, este algoritmo explora mejor, como que sale en la búsqueda de un camino más obviamente, como dice el nombre, en profundidad, ¿sí? Y descubre vértices nuevos más rápido, ¿sí? Y este tarda más en llegar a las fronteras, digamos, del grafo. ¿Sí? Esto es a modo ilustrativo, obviamente. No es algo que tengan que saber. El DFS, ¿para qué ejemplo? El DFS lo vas a usar para todo, Gabriel. Es al revés. El BFS es el que menos van a usar. El DFS lo van a usar para encontrar caminos entre dos arcos, ¿sí? Salvo que quieran el camino más corto. El camino más corto contando arcos, que es el problema más clásico para el que se usa este algoritmo. Después para todo lo demás van a usar este, ¿sí? Porque exploran más rápido todo el grafo. Entonces, si quieren encontrar un ciclo, es más fácil encontrarlo con el DFS que con el BFS. Si quieren encontrar, si existe un camino, no les importa que sea el que tenga menor cantidad de arcos, también lo va a encontrar más rápido si existe a nivel práctico estoy hablando, ¿no? A nivel de complejidad son los dos iguales. Pero a nivel práctico, el DFS va a funcionar más rápido en la mayoría de los casos. Además de que este necesita memoria adicional, ¿no? Necesita esa fila adicional. Pero para la mayoría de los ejercicios del práctico, ahora si quieren lo repasamos el práctico, van a usar DFS. Por ejemplo, camino de mayor longitud, no te sirve el BFS. ¿Sí? No es que no te sirve, pero es más fácil hacerlo con el DFS. Un algoritmo que dado un grafo G y un vértice B en dicho grafo devuelva la lista con todos los vértices a partir de los cuales exista un camino en G que termine en B. ¿Sí? Quieren todos los vértices a partir de los cuales puedan llegar a B. Esto también con DFS les va a quedar más cómodo. Suponga que una ciudad se encuentra modelada mediante un grafo donde cada nodo es una esquina y las aristas representan las calles. Diseñe un algoritmo tal que dadas dos esquinas devuelva el camino más corto entre ambas. Este es el ejemplo que vimos recién. Para el 6, BFS. ¿Sí? Acá les va a convenir BFS. Dado un grafo no orientado que modela las rutas de la provincia de Buenos Aires, devolver todos los caminos alternativos que se pueden tomar para ir desde Buenos Aires hacia Tandil,
considerando que el tramo Las Flores-Rauch está cortado del tránsito. ¿Sí? Esto, fíjense que es encontrar un camino con la condición de que no pase por cierto arco, que es la ruta que está cortada. Entonces al DFS también le agregan un if adicional en algún lado, ¿sí? Para que evite ese trayecto. Y les pide todos los caminos. Esto después lo vamos a ver más en detalle en otra clase, cuando les piden todos los caminos, el mejor camino, si existe un camino, que son distintos tipos de algoritmos, como distintos templates de algoritmos que se van a usar para un montón de problemas. ¿Sí? ¿Se acuerdan como en programación 2 los patrones de diseño, el composite era una estructura de algoritmo, por decir de alguna forma, un modelo que les permitía resolver un montón de problemas? Bueno, acá también hay ciertas estructuras algorítmicas que les van a permitir resolver muchos problemas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y este, bueno, es un poquito más complicado. Tenemos un conjunto de tareas también modeladas como grafos, pero hay algunas tareas que tienen precedencia, ¿sí? Yo esta tarea tarda 22 horas y no la puedo hacer hasta que no se completen las tareas predecesoras. Entonces, bueno, este requiere un poquito más, vamos a dejarlo por ahora, porque hasta que no le agarren un poco la mano primero al ejercicio 1, 2 y 3, que son básicamente implementar la estructura del grafo, ¿sí? Que con eso va a haber un montón de cosas para seguir trabajando para reducir complejidad. Y estos problemas 4, 5, 6 y 7, que son aplicar recorridos, ¿sí? Tenemos que tener eso más o menos dominado para encarar el ejercicio 8. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien estuvo trabajando con la implementación para ver algo? Esto a nivel de teoría es todo lo que teníamos para ver hoy. Vamos a cortar